vamos a aprender conceptos muy bacanos ahora, entonces creo que estén emocionados como yo. Por acá tenemos a Oscar que dice que sí es posible compartir información de BitDAO. ¿Qué opinas tú, Alejo? Si bien hagamos algo, primero entendamos qué son las DAO y al final hacemos como esa consulta y empezamos a revisar sobre las DAO que hay en el mercado o las que conocen. Sí, y las analizamos como, bueno, esta DAO cómo se comporta, si de pronto alguien tiene un poquito más de contexto o lo entiendes como que, yo escuché que ellos hacen esto o yo escuché que ellos hacen lo otro. Y así nos damos cuenta de efectivamente si es una DAO o simula ser una DAO. Porque eso también lo he visto por ahí en Twitter que molesta mucho como que es una DAO y no tiene unos conceptos que vamos a ver ahorita, no tiene multisign, no tiene unas cosas que vamos a ver en un momento, que es como que pues es una organización normal, no descentralizada. Entonces vamos a ver los conceptos y si alguno escucha y dice, bueno, si cumple con los criterios de ser una DAO o no cumple con los criterios de una DAO. Me gusta, me gusta. ¿Estás de acuerdo, Chris? Perfecto, sí. Sí, me gusta la idea. Acuérdense que acá muchos no son desarrolladores, ¿no? Así que intenten de enfocarse un poco en eso y no tanto en los códigos porque van a marear a más de uno. Sí, sí, no, va a ser... No hay nada de código. Vean, las manos acá. Sí, nada de código. Levanta las manos. Buenísimo. Bueno, por acá también tenemos a mucha gente de la comunidad de Plaxis, así que un saludito para todos ellos también. Chris también hace parte de la comunidad de Plaxis, Alejo. Ahí fue donde nos conocimos. Súper. Y bueno, yo creería que pasados 10 minutos podríamos iniciar. Sí, listo. Bueno, Alejo, si quieres, no sé, si quieres inicias tú y ahí nos vamos de una. Venga, voy a compartir aquí la... Me comentan. Creo que sí es completa, ¿cierto? Correcto. Listo. Entonces, primero que todo, vamos a ver una introducción a las DAOs y la gobernanza. Y la relación que hay entre DAO y gobernanza. A veces como que, bueno, ¿qué es una DAO y el tema de gobernanza? ¿Eso qué es? Primero que todo, ¿qué son las DAOs? Primero que todo, me gusta como entender el concepto o las palabras, porque uno a veces como DAO, y después cuando le preguntan otra vez, y dicen, no, ¿cómo se llama eso? Entonces uno como que DEO, DIO, DAO. En cambio, cuando uno sabe qué significa cada letra, uno ya es capaz de en la mente organizarlo y poder reestructurarlo y decir, eso es algo con D, pero es de organización. Entonces tiene la letra O, termina en O. Y es que organización que, bueno, autónoma, porque nadie la controla, se controla a sí misma. Entonces es con A y con O. Y es que descentralizada, D-A-O, una DAO. Listo. Una DAO es una organización autónoma descentralizada. Cuando entendemos los conceptos de organización, porque un grupo de personas se reúne y están organizados de cierta manera, autónoma porque ellos mismos toman sus propias decisiones, y descentralizada porque no depende de un estado y tiene unos criterios que vamos a ver más adelante y van a comprender por qué es descentralizada y por qué no depende de una persona o de un ente particular. Entonces, conociendo ya qué significa DAO, en inglés sería Decentralized Autonomous Organization, una organización autónoma descentralizada, ya empezamos a mirar que ellos lo que hacen es, toman lo que ya conocemos del mundo real, ¿sí? Por acá tienen dudas, son gobiernos las dos. ¿Cómo así gobiernos? Pero descentralizado. Pero si quieres podemos hacer una cosa, Alejo, si quieres tú concéntrate en la presentación y en algunos espacios yo te voy mencionando las preguntas que vayan haciendo. Para que... Listo, de una. Bueno, ya, perdóname, otra cosa. Chris, ya estamos grabando, ¿cierto? Sí, ya estamos grabando. Súper, entonces para que también lo tengas en cuenta, Alejo. De una. Listo. Entonces, ya sabemos qué significa DAO, o por lo menos el acrónimo, pero ya queremos ir a más profundidad. Queremos entender por qué es descentralizada y por qué es autónoma. Organización, un grupo de personas. Por ejemplo, vamos a organizarnos para hacer algo en alguna ciudad. O sea, vamos a organizarnos para en Medellín limpiar los bosques. Vamos a crear un grupo de personas que vamos a estar en Medellín mirando temas ambientales. Entonces venimos y le llamamos Medellín Ambiental o Argentina Verde, un ejemplo, algo así. Entonces, voy a colocar acá el ejemplo de Medellín, porque si no se llama Medellín, entonces Medellín Verde, un ejemplo. Entonces la organización se llama Medellín Verde. ¿Qué pasa con la organización Medellín Verde? Normalmente estamos acostumbrados a decir, listo, nos organizamos, entonces vamos a tener, qué sé yo, un presidente, un vicepresidente, alguien encargado de las finanzas, alguien encargado de los nuevos miembros,
Entonces son diferentes personas para los roles, para cada rol o para cada cosa que se necesita. Pero viene alguien y dice, yo por ser la persona que está encargada de aceptar a nuevos miembros, ¿quién no acepta? Yo. Entonces yo voy a aceptar a mi primo. ¿Por qué? Porque yo quiero que él esté con nosotros y no tengo que preguntarle a nadie porque yo soy el que firma un papeleo y yo hago que eso se apruebe. Llega otra persona y dice, yo soy el que está autorizado para mover las finanzas. Y como estoy autorizado para mover las finanzas, me parece interesante ese proyecto y yo lo voy a considerar o lo voy a aprobar. No le pregunté a nadie, lo pasé por debajo y el proyecto se aprobó y se financió. Entonces miren que ese tipo de organizaciones tienen o comparten el pecado de que se centralizan en que hay una persona quien es la que toma las decisiones. En teoría, el grupo o la organización debería tomar las decisiones y debería ir en el bien común. Pero todos sabemos que al momento de ser seres humanos, de que somos, cada uno va a tratar de buscar su interés personal. Y es muy difícil de que eso no pase. O sea, generalmente las personas vienen y dicen, si yo tengo un cargo de poder, yo voy a aprovechar ese cargo de poder y voy a hacer cosas que me beneficien como individuo y no a la organización. Entonces se genera el tema de corruptibilidad. Las personas ocupan cargos. Los cargos, en teoría, deberían ser consensuados y deberían pasar por una votación o por un mecanismo de consenso. Pero la persona que está en el cargo es un ser humano que, si nos metemos con el tema de filosofía, puede ser corruptible o como dicen por allá, ¿cómo es que eran las dos? Como el ser humano, ¿cuál es que era? Maquiavelo creo que era que decía como que el ser humano es corrupto y hay otro que dice que el ser humano es libre, es sano, pero la sociedad lo corrompe, algo así. Son como las dos fuentes como lo veamos. Pero veámoslo como lo veamos, siempre llegamos a lo mismo. El ser humano está en la capacidad de ser corrompido. Y por lo tanto, ese cargo particular está en la capacidad de que alguien lo motive o haga algo que no esté en bien de la sociedad o de la organización como tal. Entonces ahí es donde viene la palabra descentralizada, donde le agrega como ese peso a este tipo de sociedades o a este tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque lo que se organiza es, si definimos desde el principio que para poder mover fondos, y hay por ejemplo 5 líderes en el grupo, 5 líderes en la organización, yo los fondos no los voy a tener en mi cuenta de... Acá en Colombia es muy común el tema de Bancolombia o Nequi. Allá en Argentina, la verdad no sé cuál sea como ese banco principal. Bueno, acá nuestro amigo de Argentina, ¿cuál es el banco principal que tienen allá? Así como donde digan, no, a mí me depositaron acá y yo tengo los fondos en tal banco. Así como, bueno, no por darle publicidad, sino como para que arraiguemos como el conocimiento, arraiguemos como la esencia. No, en Argentina tenés un montón de bancos. Un montón. Sí, no es como que tenemos un banco principal. Supongo que el principal sería el de la nación, porque es el de la nación, pero igualmente no, hay muchos. Banco Provincia, Patagonia, Santander, se usan todos. Listo. Sino que acá en Colombia hay como una especie de monopolio más que todo, porque es que en todos lados te encuentras un propio. Entonces, generalmente muchas personas tienen ese de banco. Y es como, bueno, yo tengo mi plata en ese banco y yo manejo los fondos. Entonces yo tengo un token que es como una cosita que le dan a uno, un pincito que tiene una clave dinámica. Entonces, la persona que tiene el pincito es quien puede hacer el pago. ¿Qué les diría si hay qué me dirían si hay una manera en la que podemos hacer que ese pago no dependa de una persona, sino que ese pago esté configurado con un código de computador, el cual diga, si somos 5, las personas que estamos como liderando la organización, y tenemos como consenso que solamente la mitad más uno puede votar. Cuando la mitad más uno vote, se aprueba una transacción, una transferencia. En ese caso, esa persona que maneja el token ya no sería una persona, ya sería toda la organización. Porque si yo vengo y digo, yo quiero comprar eso porque me beneficia a mí, yo no puedo comprarlo, porque literalmente los fondos van a estar bloqueados. Al ser descentralizada, la organización tiene que usar una aplicación o un mecanismo en el cual es denominado dentro del mundo blockchain como multisign, que quiere decir multifirma. Tenemos que firmar la transacción y cumplir con los requisitos que definimos como organización al momento de crearla. ¿Por qué? Porque somos autónomos. Entonces vienen las palabras. Una organización, es decir, un grupo de personas que son autónomas, es decir, que toman sus propias decisiones y que deciden cómo quieren organizarse, cómo quieren votar, cómo quieren
realizar las transacciones, y descentralizada porque hacen uso de herramientas blockchain, las cuales le permiten tener mayor control a la organización y no al individuo. Entonces ese es el beneficio o ese plus que nos da, porque ya tratamos de eliminar ese factor de corruptibilidad, porque desde el punto de vista psicológico es menos probable que una persona sea corrupta si la están mirando o si la gente sabe que está haciendo algo corrupto. O sea, si es muy descarada el mecanismo de corrupción que está aplicando, es muy poco probable que lo haga. Es como, por decirlo así, vengo yo y tengo unos billetes en la mano y yo sé que los billetes son de la organización. Si para poderme gastar los billetes en un helado que es para mí o en algo que es para mí, voy a comprar una camiseta y nadie me ve, es más fácil que lo haga a decir, para poder comprar la camiseta tengo que pasar por tu aprobación, por la aprobación de 3 o 4 personas adicionales a mí. Y ahí, ¿qué pasa? Llega algo que el ser humano conoce como pena. Le da pena hacer ese tipo de cosas porque sabe que se las van a rechazar. ¿Y qué hace? Baja la tasa de corrupción, porque requiere la aprobación del grupo. Entonces, si sabe que va a hacer algo que va en contra de lo que el grupo o la organización quiere hacer, pues no lo va a hacer, y si lo hace, pues se lo van a rechazar. Entonces hay como un mayor nivel de seguridad en ese tema. Por acá están levantando la mano. Adelante. Gracias, Alejo. Sí, mira, yo no sé por qué como que no entiendo muy bien ese contexto de la blockchain con este ejemplo que tú estás dando, me parece súper bueno. Pero te quería pedir como de pronto, no sé, más plastilina, por decirlo así, como hacerme el ejemplo más básico, como sí, cuando haces la compra, digámoslo, con el banco, porque estás comparando el banco, las transacciones con el banco y las transacciones en blockchain. Entonces, como hacerme un ejemplito así sea con una camisa o X producto, pero haciendo la compra con el banco y haciendo la compra con el blockchain. O manejo el recurso como voy a ver como que tengo aquí a la mano para ver cómo puedo hacer ese ejercicio. Gracias. Creo que acá va a ser el ejemplo. Tengo unas diademas y tengo un mouse. Imaginemos que este mouse son diademas pequeñas o unas diademas más económicas. Y lo que yo hago es, tengo dos opciones. Ya me dijeron, con ese presupuesto tienes que comprar unos audífonos. Ya listo, yo soy quien maneja el presupuesto. Yo voy a comprar los audífonos. Y yo vengo y digo, yo quiero estos, me parecen más bacanos, pero son más caros. Y estos que son más caros valen, no sé, $5. Valen, perdón, $50. Y estos de acá son los mismos, son réplicas y valen $20. Yo vengo y digo, no, eso costó $50. Vengo, saco la plata, saco los $50, pago 20 y me quedo con 30. Ahí, ¿qué hice? Cometí un acto de corrupción, porque en teoría esos fondos iban destinados para comprar los audífonos. Compró de peor calidad, ¿por qué? Para ganarme el excedente. Si usamos la técnica que usan las DAO, sería una multisign. Obviamente siempre está el tema de que se puede falsificar la cosa, pero lo ideal es que se firme la transacción para comprar directamente el artículo. Entonces lo que uno hace es, directamente uno coloca el artículo de 50 y está comprando el de 50, porque eso es lo que está haciendo la multisign. Yo apruebo que voy a comprar esto particular, otra persona aprueba que va a comprar esto particular, y todo el mundo sabe que va a comprar el de 50, y en ningún momento le entregue los fondos a nadie para que lo haga así en efectivo o por debajo. Y todo el mundo sabe exactamente qué es lo que se está comprando en todo momento y en qué se está gastando los fondos y qué se está haciendo con la información o con lo que se tenga en blockchain. De pronto no fue tan plastilina o si fue más plastilina. ¿Sí? Sí, tú lo entendí mejor. Gracias. Listo, por acá están levantando la mano Greycat. Alejandro, no sé cómo sea en Colombia o en Argentina, pero en Perú, por ejemplo, le llaman cuentas mancomunadas, ¿no? O sea, cuentas que son de 2 o más personas en los bancos, y bueno, reglas, ¿no? Que por ejemplo 2 personas al menos tienen que firmar si quieren hacer un retiro o algo así. Pero creo que yo lo entendería como algo así, solo que acá tienes detrás la blockchain que cualquiera puede revisar, ¿no? Entonces hay más transparencia.
porque cualquiera puede ver cuando una transacción se aprobó, ¿no? Si conoces cuál es la cuenta, por decirlo así, ¿no? de la DAO, puedes ver qué movimientos se hacen. Entonces, toda esa información es transparente para cualquier miembro, incluso o no miembro de la DAO, ¿no? Porque es abierto. Exacto. Muchas gracias por ese punto, por esa aclaración. Ahí como mencionamos ahorita, por ejemplo, Medellín Verde. Imagínense que Medellín Verde, como les contaba, son 5 organizadores. Entonces requerimos que 3 personas firmen para hacer una transacción. ¿Qué pasa ahí? Que las 3 personas firman y todo el mundo va a saber que esas 3 personas o esas 3 billeteras fueron las que firmaron la transacción y aprobaron la compra o la ejecución o la liberación de fondos para algo. Pero, ¿qué pasa? Que la DAO no solamente la conforman esas 5 personas. La DAO la pueden conformar una cantidad N, o sea, una cantidad cualquiera de personas, adicionales a los organizadores. Los organizadores tienen algo llamado un token de gobernanza. Un token de gobernanza viene asociado a lo que sigue ahora, que es la gobernanza. ¿Qué pasa? Que esas DAOs o esas organizaciones autónomas tienen que tener a alguien que las gobierne, alguien que diga, o alguien que tenga ese voz y decir, yo tengo la filosofía de la organización, mi filosofía se alinea o mis principios se alinean con los principios de la organización y lo que yo hago o mi pensamiento va a favor de lo que la organización plantea. Por lo tanto, esa persona cuyos pensamientos y cuyos ideales van alineados con los de la organización, es las personas que en una empresa tradicional estarían como algo, un ejemplo sería una especie de junta directiva, los que toman decisiones, los que tienen porcentaje de participación, los que tienen acciones que permiten tomar, que permiten el voz y la voto en la organización. En este caso, esas personas que tienen el voz y la voto son los que manejan la gobernanza. Son ese tipo de personas que pueden gestionar la votación y lo hacen a través de unos algoritmos de consenso. Directorio. De pronto quiero aclarar el mensaje, perdón. Va como ligado a eso. Un poco de contexto. Como un directorio. Sí, toda la información queda como una especie de directorio, entonces todo queda público. Y la gobernanza, o sea que los movimientos y las decisiones de las gobernanzas queda como una especie de directorio, en el cual la comunidad puede ir a revisar qué fue lo que se hizo. De la misma comunidad puede ir a decir, bueno, si hicieron esto, si compraron esto, uy, esta gente de acá, ¿qué está haciendo? ¿Cómo que compraron eso? ¿O por qué movieron la plata para eso? Eso seguramente se lo sacaron para su bolsillo y estos líderes que tenemos no sirven, hay que cambiar la gobernanza. Listo, por ahí admin 101 está preguntando algo. Sí, hola, ¿me escuchas? Muy bien. Pues desplegar. Perdón, creo que le escuché como un poquito mal, pero le entendí que si quiero hacer una DAO privada, por ejemplo, para Sura, ¿dónde la haría? Por ejemplo, creo que fue eso lo que comentaste, ¿cierto? Listo. Bueno, el tema de que sea público o privado ya depende de los fines y obviamente donde lo despliegue. Si lo despliego, por ejemplo, en Ethereum, en Astar, va a ser algo público. Todo el mundo va a poder ver el explorador de bloques. Pero también hay proyectos privados como este que tengo por acá. Casualmente tengo una pelotica que me regalaron en DEFCON el año pasado. Aztec permite el tema de blockchain privadas. Permite guardar información de manera privada y anónima en blockchain. Entonces, es una alternativa. Perdón, te escuché como integrar con cloud, pero ¿qué cosa? ¿Te imaginas? Hagamos una cosa, admin, muy buena la pregunta, sin embargo yo creería que sí podríamos responderla más al final cuando se tenga más conocimiento. Pero entonces, como para que hagamos un poco de contexto, entendamos que una DAO, por su acrónimo de Decentralized Anonymous Organization, es una organización descentralizada. Nosotros como seres humanos necesitamos encontrar la forma de organizar nuestras ideas, de debatir asuntos personales y de encontrar como un punto en donde todos podamos tener poder sobre la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una DAO lo que hace es proporcionar que todo ese debate, toda esa información que podemos compartir y podemos, ya sea tomar decisiones en conjunto y en sociedad, lo hagamos a través de un medio, de una plataforma que nos permita ser transparentes. Eso es lo que es una DAO. O sea, supongamos que nosotros somos un grupo de amigos que necesitamos tomar una decisión para un viaje que queremos hacer, pero queremos que todos, como los integrantes de la comunidad de nuestros amigos,
queremos que se enteren de las decisiones que estamos tomando, queremos que todos sean conscientes de lo que estamos decidiendo. Entonces, la DAO o blockchain en este caso te dice, oye, súbelo en mi plataforma, en mi red descentralizada, que yo lo que te voy a hacer o te voy a permitir es que esa información que tú montes no sea alterada y sea visible para todos. Entonces, ahí es cuando ya llega una de las ventajas de utilizar blockchain y en concreto las DAOs. Entonces, ya te permito, Chris. Entonces, en este caso, yo lo que hago es monto toda mi información, toda mi infraestructura en la blockchain y ya cuando estamos en la blockchain podemos tener debates, podemos tener este tipo de compartirnos información que ya queda almacenada, pública y protegida por la blockchain. Listo, Chris, ahí puedes avanzar. No, igual lo mío es menor. Yo lo que quería decir es que si bien levanten las manos y hagan las preguntas con respecto a lo que están dando, intenten en serio de no adelantarse en los temas o de preguntar cosas específicas porque, como les decía, no todo el público es un público conocedor que venga con esto hace mucho, por lo tanto intentemos adaptarnos, de ir a por paso y que todos vayamos al mismo nivel. Vale, perfecto. Listo, Chris. Entonces, bueno, ya teniendo ese tema en concreto, ya sabemos que es una DAO. Ahora, sí, lo que nos estaba comentando Alejo, que ya era el tema de la gobernanza. Entonces, nosotros en una DAO no hay un ente central o un ente que nos regule como organización, ¿cierto? ¿Cómo nosotros tenemos este control o cómo nosotros planificamos mantener el equilibrio en esta DAO? Eso se hace a través de la gobernanza. La gobernanza, entiéndase como una jerarquía que nos permite decidir o tener un control en las decisiones que se tomen referente a la organización. Entonces, si en la organización resulta que queremos ahora, un ejemplo, puede ser la DAO de, coloquemos acá ejemplo Ethereum, ¿cierto? Supongamos que queremos hacer una actualización en Ethereum, en su base principal. Actualmente Ethereum es descentralizado y la comunidad, su DAO, es la que decide el futuro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que montar una propuesta, ¿cierto? Y la gobernanza, en este caso los integrantes de la DAO, son los que tienen el poder para decidir sí o no. Así es como podemos traducir la gobernanza. Es como ese mecanismo en donde mi voto queda reflejado en la blockchain y yo tengo participación sobre el futuro de lo que ocurre con la organización de la cual yo hago parte. Espero que ahí todo haya quedado concreto y bueno, ya ahí te puedo dejar, Alejo. Listo, bueno, por acá está respondiendo a los comentarios que estaban comentando, que preguntaban que Cristian, sí, creo que cuando dieron directorio refería que era como el directorio de una empresa. La diferencia está en que, por ejemplo, el movimiento de fondos se aprueba por votación y o por la firma de la mayoría de miembros del directorio. Acá lo que voy a responder es, o sea, las propuestas, fondos, decisiones, todo lo que tenga, o sea, todo lo que uno quiera, puede pasar por aprobación. Y solamente van a pasar si son aprobadas por la cantidad o por el porcentaje que se haya definido en un principio. Es decir, cuando se construye de manera autónoma la organización, se definen unas reglas. Reglas como que solamente si hay más del 50%, más del 60%, más del 70%, uno mira o uno lo decide cómo las quiere crear, de las personas que voten, más del 50, 60, etc., se puede aprobar una decisión, un movimiento de fondos, una transacción o cualquier cosa que uno quiera. Un ejemplo, vamos a organizar aquí todos, somos cuántas personas en sesión, creo que 41, 40, y vamos a decir, vamos a hacer un paseo por una playa. Vamos por unas playas bacanas, vamos a hacer unas playas bien bonitas. Yo digo, yo quiero ir a la playa de tal parte. Yo vengo y digo, soy de Colombia, yo quiero ir, por ejemplo, a Cartagena. Otra persona vive en San Andrés dice, no, yo quiero ir a San Andrés. Otra persona por allá dice, no, yo quiero ir a Cancún porque es en México. Otra persona por allá, no, yo quiero ir a tal isla o a estas islas las de Venezuela. ¿Cómo se llaman esas islas que son tan famosas, que quedan al norte de Venezuela? Se volvió el nombre ahora, Carlos. ¿Cómo se llaman esas islas? Margarita. La isla, sí son las islas Margarita, las que quedan arriba, que todo el mundo... Los Roques. No me acuerdo ahora el nombre, que son muy, muy famosas. Pero bueno, total. La idea es que yo propongo algo, otra persona propone algo, ¿y qué pasa? Tenemos los fondos para ir a la playa, pero no tenemos el consenso. Entonces, así tengan los fondos, nadie puede sacar esa plata de ahí. Tenemos por obligación que ponernos de acuerdo para poder superar el límite máximo de consenso y poder decir, ahora sí, los fondos se retiran y van a ser usados para ir a la playa a la cual tuvimos consenso. Entonces no es como que, me dio rabia, ¿sabes qué? Yo saco esa plata y me ahorro yo.
no se puede hacer. O sabe que firman por debajo y pues miramos qué vamos a hacer, no se puede hacer. Se tiene que llegar al consenso. ¿Por qué? Porque si el día de mañana me da la gana de cambiar las reglas, no se pueden cambiar. Porque como mencionó ahorita Carlos, esto está desplegado en blockchain y es inmodificable. El pasado no se puede alterar. Por acá estaban preguntando algo. Sí, ¿me escucha bien? ¿Qué más? Sí, todo bien, ¿cómo va? ¿Qué es Santi? Sino que era de que vos que me estás diciendo que no se puede modificar, ¿cierto? Entonces, en caso de que, por ejemplo, eso puede funcionar también si uno es, hablando también de inversión, uno al iniciar una compañía en un proyecto, pues ahí ya sabe que, pues, si ya, pues lo que me hago entender es, si el proyecto ya está concluido, uno puede aplicar así como inversión, pues, como compañía, teniendo una compañía. No entiendo la pregunta. No, pero ¿sabes qué, Alejo? Si quieres, Santi, podríamos dejar esa pregunta para el final, por favor, para continuar con la presentación. Eso. Y pregunta que surja, por favor, la contestamos al final. Listo, bueno. Ahora veamos, ya que mencionamos que se pueden hacer varias cosas, como por ejemplo tomar decisiones, mover fondos y demás, en blockchain, cumpliendo solamente las reglas que definimos, vamos a ver qué herramientas existen para poder hacer eso. Una herramienta muy famosa es Snapshot. Snapshot lo que nos permite es decir, vamos a dar tokens, por ejemplo, DAI es una criptomoneda que tiene paridad con el dólar estadounidense y que generalmente se utiliza en Snapshot para tomar o para votar. Entonces tiene un porcentaje de DAI, unos cuantos tokens, y con esos tokens vota y paga el gas de la transacción. Son temas de blockchain. ¿Qué hace uno en Snapshot? En Snapshot vengo y propongo, ¿saben qué? Continuamos otra vez con el ejemplo que teníamos, Medellín Verde. Escribo, hola comunidad, ¿qué les parece si el día sábado qué? Sábado 13 de mayo, vamos al cerro X y recogemos basura? ¿Qué hice ahí? Hice una propuesta. Snapshot es esa herramienta en la cual se hacen propuestas. Las personas ven la propuesta y dicen, sí, me interesa. Uy, no, yo ese sábado no puedo. No, ¿saben qué? A esa hora no me da. Uy, no, ese cerro, eso no tiene limpio, que vamos a ir para allá, vamos a otro. Entonces, rechazo. Como les comentaba, en un principio uno decide cuánto va a ser el porcentaje de aprobación o el número de aprobación para pasar una propuesta, una transferencia de fondos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en Snapshot subo la propuesta de que quiero que la organización haga algo. Y la organización es la que decide si hace o no hace ese algo. Es la misma que decide, esa propuesta la rechazo o esa propuesta la apruebo. Entonces, para eso sirve Snapshot. ¿Para qué sirve la segunda que vemos ahí a la derecha? Safe. Safe es una aplicación, una página llamada app.safe, que lo que nos permite crear es una multisign. Una multisign es que una billetera, un lugar donde podemos custodiar fondos, pero esos fondos van a estar o solamente se van a poder retirar si las personas que consideran multisign afirman o aprueban el retiro de los fondos. Entonces, hagamos un ejemplo, la gobernanza la conformamos 5 personas. Entonces, la regla, como les comentaba, todo se define, se edita. No hay un 60, no hay un 40%, no hay un 80%. La gente que crea, las personas, los individuos que crean la organización autónoma descentralizada son los que definen ese porcentaje o ese número de aprobación. Por lo tanto, las personas cuando crean la billetera de multisign van a decidir cuántos votos, cuánto porcentaje va a ser el requerido para poder mover los fondos de ahí. Es decir, me llegaron $1,000 y no es como que yo soy el que tiene la llave privada y voy a mover los fondos en mi billetera y me voy a ir del país o me voy a ir de la ciudad por un paseo porque yo puedo. No puedo, es imposible. En un banco posiblemente sea, tal vez con la restricción que comentaron ahorita, que no recuerdo el nombre de la restricción, si me la pueden por favor colocar en los comentarios, les agradecería. Con esa restricción de que tengo que pasar por varias personas, por varias aprobaciones para poder mover los fondos. A no ser de ese tipo de restricción, el mundo tradicional está ligado a yo tengo un token y yo simplemente coloco el token y ya, ¿se fue? El token es el equivalente a, bueno, el token que le estoy hablando es ese código OTP,
ese código dinámico que cambia cada cierto tiempo, el One Time Password. Por ejemplo, cuando abren una aplicación y le aparece con un código como el Google Authenticator, no sé si tal vez lo han utilizado, que es una clave dinámica y esa clave dinámica rota. En el mundo tradicional, generalmente la mayoría de las empresas tienen los fondos y se controlan por una clave dinámica. Entonces, quien tenga ese token con la clave dinámica puede mover los fondos. Acá es imposible, porque el código del computador me dice, si X es igual a 1, muevo los fondos. Si X es igual a 2, muevo los fondos. Un ejemplo, si X es igual a 3, muevo los fondos. Y para que X sea igual a 3, Alejandro Soto tiene que firmar, Carlos Rodríguez tiene que firmar, Cristian tiene que firmar. Entonces, ¿qué pasa? Alejandro Soto firma. ¿X cuánto va a valer? 1. ¿1 es igual a 3? No. Parce, esos fondos no se mueven. Le vengo y convenzo a Carlos, vengo y le pago plata. Hey, Carlos, vea, acépteme esta plata y firme. Alejandro firmó, Carlos firmó. X vale 2. Entonces, ¿es igual a 3? No. La aplicación no me va a dejar mover los fondos. O sea, va a ser imposible porque la matemática no se puede. La matemática es igual aquí y en todo el universo conocido. Posiblemente no dentro de un agujero negro, pero son temas ya de astrofísica. Pero en todo el universo conocido y toda la computación, la matemática es la misma. Por lo tanto, yo no puedo saltarme la regla de que X sea igual a 3, sabiendo que solamente 2 personas la firmaron. Un ejemplo. Por lo tanto, esa plata que está en Safe, esos fondos, no se van a poder mover hasta que le diga, hey Cristian, yo quiero mover los fondos para eso. ¿Será que me ayuda con la firma? Y ahí sí se aprueba el movimiento. Sí, Carlos. Quiero apoyarte un poco visual en esa parte, Lego, y déjame, voy a compartir pantalla un momento. De una. Entonces, voy a mostrarles para que yo soy mucho de lo que visualmente aprendo mejor, entonces me encantaría compartir eso. Y creo que acá se está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Bueno, entonces imaginemos este caso. Esto es una multisign, ¿cierto? En este caso. Miren que cada persona que conforma la DAO va a tener asignado una billetera con la cual se va a relacionar, ¿cierto? Dentro de la DAO no es como que haya una persona, como por ejemplo puede ser en el banco, que está tu nombre, tu correo electrónico, bla, bla, bla. No, en una DAO lo único que está asociado es una billetera, de la cual solamente tú vas a tener el control y es con la cual tú vas a participar en la DAO. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo un caso sumamente visual en donde se crea una propuesta, que es este cuadrito amarillito que está acá. Digamos que la propuesta es hacer algún cambio en un sitio web, cualquier cosa, imagínense que esto es cualquier cosa. La propuesta dice que se necesita mínimo 2 de 3 votos para poder ejecutar la transacción. Entonces, en este caso, Justin, que tiene su billetera, él con su billetera y su llave privada, listo, David, ya te respondemos. Él dijo que sí, o sea, él firmó la transacción y la aprobó. Viti también hizo lo mismo, le pareció que la propuesta está valiosa, entonces la aprobó. Tenemos Craig que no la aprobó, de pronto no le pareció favorable. Pero entonces ya tenemos 2 de 3 votos, lo cual nos va a permitir generar la transacción siguiente. Entonces, así es como funciona un poco la multisign. Imaginemos que estos son fondos, que por ejemplo, alguien de la comunidad hizo una propuesta, que es algo normalmente que pasa en los foros. Entonces, la propuesta es que alguien de la comunidad necesita utilizar $5,000 de la DAO. Y se necesitan 10 de, qué sé yo, 10 de 15 votos. Un ejemplo. Entonces, todas las personas empiezan a votar, algunos dicen que sí, otros dicen que no les parece, toda la cuestión. Y entonces llegó un momento en donde se obtuvieron los 10 votos requeridos. Eso va a permitir que el contrato inteligente, que eso es algo que vamos a ver un poco más adelante, va a permitir que la transacción por la cual, la propuesta que montó esta persona de la comunidad sea aprobado, porque se logró ese fin, ese objetivo. Así es un poco visual cómo funciona la multisign. Y listo, Alejo, ahí te puedo abandonar. Listo, epa, conocí Safe. Esa es la otra plataforma. Venga, les comparto pantalla. Pero acá pueden ver todo. Esta es la aplicación Safe y lo conecta uno con la red de Gnosis. Allá. Conectemos la billetera, MetaMask. Este es el ejemplo de la aplicación que les mencionaba para hacer el tema de la multisign.
entrar a proyectos y aprobar los proyectos. Vamos a cambiar Ethereum, que es la red principal. Vamos a ver acá. Bueno, acá no tengo ningún proyecto todavía. Pero esta es la plataforma y aquí uno empieza a mirar el tema de transacciones y eso, pero lo miramos más adelante. Ahora continuamos entonces. Ahí pueden ver la pantalla, ¿cierto? Venga, les Sí, comparto solamente ahí se ve, Alejo. para que la vean completa. Bueno, ahí tenemos una pregunta de David. David, si podrías más bien colgarla en el chat, sería fabuloso, o para que continuemos ahí con la presentación. Listo, entonces la última que se ve abajo es Aragon. Como les comentaba, Snapshot hago propuestas de cosas que voy a ejecutar. En Safe es la billetera de multifirma y la que se ve abajo es Aragon. Aragon lo que permite es hacer propuestas que transfieran fondos. Entonces podemos decir, esta organización recibió una inversión de $100,000. Entonces los $100,000 están en Aragon. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a colocar el ejemplo en Ethereum Colombia. Ethereum Colombia maneja los fondos, entonces tiene diferentes nodos. Medellín, Bogotá, Cali, Cabrera y Cafetero y otros nodos diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Como tal, Colombia tiene cierta cantidad de dinero. Y viene Medellín y dice, yo quiero hacer un evento acá de tal cosa. Voy a hacer un evento en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Primero que todo, la disposición de hacer el evento se hace ¿por dónde? Por Snapshot. Voy a hacer algo. Una vez que se apruebe, ya me aprobaron el evento. Ahora, ¿qué sigue? Ya tengo el evento aprobado, voy a sacar el presupuesto. Me cuesta hacer eso $1,000. Como me cuesta $1,000, ya tengo qué voy a hacer aprobado. Ahora sigue cuánto me cuesta. Esa propuesta la tiran ¿por dónde? Ya no por Snapshot, porque Snapshot es solamente propuestas de voy a hacer algo. Ahora sigue Aragon. En Aragon hago la propuesta de, vea, este proyecto vale $1,000. ¿Me lo aprueba? Listo. Aprobado. Una vez pasa todos los filtros de aprobación, los fondos se depositan de manera automática. De Aragon se transfieren los $1,000 a la multisign, la que vimos como la Safe, a punto Safe. ¿Y qué pasa? Que le llegan a la comunidad de Medellín esos $1,000 para hacer la actividad. Y ya luego la gobernanza de Medellín tiene que aprobar, sacar los fondos de esa multisign a una billetera y empezar con el proceso. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Que cuando empezamos a mirar, tengo que sacar una propuesta, luego la propuesta, tengo que sacar otra propuesta pero ya con plata, luego me llega una billetera multisign. Entonces, la gobernanza puede ser un poquito retadora. ¿Por qué un poquito retadora o difícil de comprender al principio? Porque son conceptos nuevos, son temas de cripto. Y la verdad, si les soy sincero, eso es bastante complejo de entender al principio. Le voy a colocar un ejemplo. Yo estoy en una DAO y en la DAO nos pasaron los fondos a una multisign. Entonces, miren todo el proceso que tenemos que hacer para poder sacar esos dineros desde la multisign hasta que me llegue a pesos colombianos o a la moneda local de cada país. Primero que todo, de la multisign me toca sacarlo a una wallet, porque yo no puedo hacer swap porque la multisign solamente funciona en un token particular, es decir, en una moneda. Un ejemplo, la multisign solamente recibe o está desplegada en Ethereum o está desplegada en Astar. Si uso otro token diferente a los tokens que están respaldados, no me funciona y me va a tocar pagar gas. No va a encontrar los balances, entonces va a ser un poquito complicado. Por lo tanto, uno viene y saca los fondos de esa multisign a una billetera normal, una billetera de un usuario. Luego la billetera del usuario le llegan unos tokens que Wrapper XDAI, toca moverlo a XDAI, toca esos XDAI moverlo a dólares para poderlo vender, y luego los dólares, si conozco algún parcero que me compre los dólares, se los vendo. Y si no, me toca llevar un exchange y decir, vendo dólares. Entonces, son los retos que tenemos hoy en día. El sistema funciona muy bacano, muy interesante. La manera en la que, como les contaba, la matemática y la lógica de programación prohíben o generan esa fricción para que se limite la corrupción. Pero está el tema del reto de la adopción. Entender qué son los diferentes tokens, las diferentes monedas, dónde puedo hacer el cambio de una moneda, dónde la puedo transferir, quién me la puede comprar, dónde la puedo vender. Es un poco complicado al principio. Al principio es muy abrumador. Por acá está un amigo, Harold, que me ayudó al principio cuando me acuerdo la primera vez que tuve tokens y era como que, uy, ¿dónde cambio eso? Una vez que gané una hackathon y me pagaron en Star, que hay unos tokens ahí todos raros.
Entonces yo como que, uy, ¿dónde saco eso? ¿Dónde cambio eso? Entonces fue como que me ayudó al principio con el tema de la adopción. Y ya había empezado a programar y todo en temas de blockchain, pero muy normal, al principio un poco complicado comprender como todo ese mundo y el tema de los diferentes tokens y todo eso. La invitación es como a ser organizados, organizar las organizaciones, pueden estar un poco redundante, pero de manera autónoma y descentralizada, para que se pueda tener más control y pueda ser más fácil o más transparente el movimiento de los fondos y la transferencia de los mismos, incluso además de fondos, decisiones. ¿Qué sigue ahora? Pues si tenemos retos, entonces, ¿cómo los afrontamos? Una manera de afrontarlos, ya que acá contamos con el apoyo de Platzi, sería el tema de Platzi, por ejemplo, Dove Labs, también somos una comunidad en la que nos gusta mirar esos retos y afrontarlos y entender cómo podemos superarlos. Y lo más valioso, las comunidades. Crear comunidades y entender con un grupo de personas cómo puedo afrontar ese tipo de retos. Y si no entiendo algo, preguntar. Siempre tenemos los amigos, los grupos y hacer ese tipo de preguntas que nos ayudan a poder comprender y superar estas barreras. Y acá debajo la imagen de web constructor porque hay que construir el futuro y no nada se ha construido. Tenemos todo para hacerlo. Entonces, si nos ocurren ideas y proyectos, todas son bienvenidas y adelante. Por acá están levantando la mano. Sí, soy yo. Quería decir que lo del apoyo de Platzi en realidad no lo tenemos ahora en esta charla. Quería aclararlo para no tener pues problemas legales, como esto lo vamos a subir. Ah, ok, Platzi no tiene nada que ver. le he entendido que sí a Carlos, perdón. No. Nosotros nos conocimos con Carlos en Platzi. Yo estoy como embajador en el Ethereum Developer Program. Pero no tiene nada que ver con Platzi. Se terminó haciendo independiente, Alejo, sí. Ah, ok, perdón. Claro. Entonces, fue el logo, pero bueno, sí, entonces para afirmar no tiene ningún problema legal, es una comunidad en la cual se puede conseguir apoyo y aprender en el proceso. De hecho, yo hablé con Ángela cuando empezamos a dar clase a los abogados. Ella dijo que podía poner, si no, algún mito o algo, pero no tiene nada que ver Platzi. Lo hacía también aparte. Listo, entonces aclaración, no tiene nada que ver acá, solamente un ejemplo de una comunidad en la cual se pueden preguntar y afrontar retos. Entonces, listo, entonces esa es como la idea, entender que existe algo más allá que el solamente decir, me voy a organizar y me reúno con un amigo y decir, nos podemos organizar, podemos tomar decisiones respaldadas en códigos, en lógica matemática que prohíbe la corruptibilidad, ya que no se puede engañar un código, o una persona se puede engañar, un código no. Entonces esa es como la invitación a leer y empaparse un poquito más sobre este tema de DAOs, cómo son las organizaciones autónomas descentralizadas, y si queremos hacer una organización y queremos que sea descentralizada, empezar a aplicar y a usar las herramientas como cuál, A.Safe, que eso sería para el tema de la multisign, Aragon, para poder transferir los fondos cuando una gobernanza decide depositar los fondos, o Snapshot para poder hacer propuestas de eventos que se van a realizar. Entonces, para descentralizar las actividades y las decisiones, para que luego no te culpen a ti o no culpen al otro y no estén colocando dedos, sino la organización tomó la decisión. Entonces ya no depende de ti y tampoco te pueden señalar. Fue la organización quien lo hizo. ¿Por qué? Porque se comporta de manera descentralizada y autónoma, que es lo más importante. Bueno, descentralizado. Sí, exacto. Bueno, a mí también me gustaría acotar de que tengamos en cuenta que una DAO no es como que sea algo de otro mundo, sino que es simplemente un nivel más de organización en donde ya no tenemos una base, ¿no? Ya las cosas se quedan pragmadas sobre una red descentralizada como es la blockchain, entonces ya la data queda ahí inmodificable, entonces cualquier decisión que se tome queda registrada y ya podemos tener una trazabilidad transparente realmente de las decisiones que se han tomado, del movimiento de los fondos. Es que, en fin, esas son las ventajas que nos proporciona una DAO. Nos proporciona que tú puedas visualizar el tema de la trazabilidad, que es algo que normalmente es lo que nos pasa con la banca tradicional. Yo no sé realmente qué está haciendo mi banca tradicional en este momento con mi dinero, y eso es un problema real en toda Latinoamérica. Blockchain te dice, oye, creemos una organización descentralizada en donde yo te voy a proporcionar viabilidad y visibilidad para que tú observes cuál es la trazabilidad de tus fondos. Entonces, ya yo me siento más seguro colocando dinero porque ya yo sé, oye, mira, este dinero se movió de esta cuenta, se movió de esta cuenta,
y se invirtió en esto. Entonces ya ahí yo sé que realmente mis fondos están llegando a esa finalidad por la cual yo invertí. Oye, Carlos, una pregunta. Yo, por ejemplo, quisiera crear un banco que fuera como para, no sé, 5.000 personas, o sea, como un tipo de DAO para manejar fondos. ¿Cuántos desarrolladores tú crees que se necesitan? Y lo otro, sabiendo que todo la DAO está de manera de contratos inteligentes, ¿no había forma de que esos contratos también sean vulnerados o atacados? Bueno, por lo que te logré entender, pues se escucha un poco de ruido, es cuántos más o menos desarrolladores se necesitan para crear una DAO, ¿cierto? Sí. Ok. Y si la data o si el contrato inteligente puede ser vulnerable también, esa fue la pregunta. Bueno, en primer lugar, una DAO, yo creo que, ¿cuánto planificas tú, Alejo? Yo creería que 2 desarrolladores sería... Yo creo que 0, porque eso ya está. O sea, una DAO es simplemente la organización. No hay que ser desarrollador para hacer una DAO. Ya puedo hacer uso de las herramientas. Acá les comentaba 3 herramientas que se utilizan para poder tomar decisiones como DAO. Entonces yo creería que no necesitamos desarrollador, sino simplemente entender que están las herramientas y, como les digo, la comunidad. Si no entiendo algo, pregunto. Marica, ven, hazme un favor, envíame un nombre al grupito de Dog Labs para que los puedas revisar luego, por favor, ya ando con el celular. Claro que sí. Y bueno, también algo a tener en cuenta es que una DAO se forma alrededor de una comunidad. Eso es básicamente una DAO, o sea, es una organización. Y tú, para crear una DAO, normalmente los proyectos, cuando, por ejemplo, Push Protocol, simplemente mencionando un nombre, pues espero que eso no rompa ningún problema. Push Protocol, ¿qué es lo que hizo? Creó un proyecto y alrededor de ellos crearon una comunidad muy grande, y actualmente Push está sonando mucho a nivel latinoamericano. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Oye, démosle la oportunidad a la comunidad de que ellos sean las personas que dirijan el futuro de este protocolo. Entonces, eso es lo que es actualmente Push, una DAO. O sea, ya se conformó como una DAO, creó su comunidad y ahora se rigen bajo las normas, que incluso creo que ellos están en SAFE, y ahí es como ellos ya planifican su estrategia, sus normas, y es como se establecen como organización. Entonces ya ahí la comunidad puede montar propuestas, porque ahí es donde empieza lo importante y lo realmente bonito de una DAO. Tú puedes montar una propuesta como parte de la comunidad. Oye, yo quiero que Push cambie su logo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa propuesta se monta en el foro y las personas integrantes de la DAO empiezan a debatir. Si me gusta, no me gusta, yo apruebo, no apruebo, tal, empieza. Cuando se obtiene, como lo mostramos anteriormente, cuando se obtiene una mayoría de votos o el objetivo, como puede ser cierto dinero recaudado, ahí es donde empieza ya la cuestión. Si se obtienen esas metas, esas métricas, ahí es donde se realizan esos cambios, se aprueban, ya empieza ya el proceso, porque fue la comunidad quien votó la propuesta y quien lo aprobó. Eso es lo bonito de una DAO, la manera de organizarnos sin que dependamos de la dirección o puede ser como, sí, de la estrategia de una persona central, ¿sí? O sea, como que mi voto tiene voz, tiene peso, y posiblemente mi voto pueda hacer que una propuesta se apruebe o no se apruebe. Eso es lo bonito de una DAO. Lo otro bonito es que conecta personas de todo el mundo. Normalmente, no sé si ustedes ya antes se habían organizado con antes. Por ejemplo, si han colaborado con gente de otros países, como puede ser Europa. Es sumamente difícil, imagínense, hacer un traspaso de valor. Ya actualmente los bancos te cobran muchísimo dinero por cambiar de una moneda a otra. Entonces, imagínense esa forma en donde perdamos dinero cada vez que queramos hacer traspaso de valor. Eso, a través de una DAO, esa barrera se disminuye, porque como lo mostró Alejo, eso se trabaja con un token específico, ese token se va traspasando hasta que ya uno lo cambia a la moneda que necesite. Claro, que se pierde un poco de dinero entre los cambios por el tema de las fluctuaciones de los precios. Sin embargo, si lo comparamos con la banca tradicional, pues no se pierde nada. Si perdemos $10 haciendo este traspaso, yo creería que es una exageración. Entonces, imagínense los beneficios que nos proporciona. Y bueno, yo creería que hasta ahí. Cristian, ¿cómo lo ve? No sé si explicamos algo más. Súper. Bueno, chicos.
chicos, si alguien tiene alguna pregunta, pues, tiene alguna pregunta específica, la puede hacer. Esperamos que haya quedado bien claro lo del tema de la DAO. Si no quedó claro, pueden preguntar y nosotros podemos hacer un recorderis. Incluso Alejo creo que ya se nos va a hacer. ¿Cómo? Ya te tienes que ir. Sí, tengo una reunión ahora que estoy cuadrando algo acá en la ciudad. Eso. Pero tengo otra reunión acá, entonces estamos Eso. hablando muy bien. Nos vemos, Alejo. Bien y de una. Listo. Dale, se le va. Chao. Chao. Dale. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta o... Muy buena exposición, pero solamente no sabía que existía todo eso. Pues sí, Eva, ya las DAO tienen algún tiempito funcionando. Eso es algo que nació ya hace rato. Pasado la creación de Ethereum, se formalizó una DAO. Entonces ya es algo que viene rondeando bastante en el tema blockchain. Creo que aquí yo iba a preguntar algo, no sé si... ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí se te escucha aquí. Ah, bueno, vale. Sino que pues Alejo hace pues mucho énfasis al ejemplo con el tema financiero, ¿sí? Pero pues también toca tener, digamos, en cuenta con el tema de las DAO, digamos que hacer organizaciones descentralizadas, digamos que hace mucho énfasis a que personas que no sean de la organización también puedan, digamos, tener votos, ¿cierto? Entonces es como importante, digamos, también aclarar eso. No solamente las personas que están dentro de la organización, sino que en este caso, como estamos en Web3, los que, digamos, de algún modo tienen los tokens, ¿sí? Los holders de esas DAOs también tienen participación. Entonces es chévere que también entiendan como el funcionamiento actual sobre cómo se están conformando los grupos en Web3. Eso es uno más. Súper, genial. Chris, nosotros acá podemos mencionar protocolo, ¿cierto? No habría ningún problema. Sí, totalmente. Ok, súper. Les voy a mostrar un ejemplo, aprovechando de que el Quillo acaba de hacer ese aporte súper valioso. Y es que, por ejemplo, les voy a mostrar a Polkadot. Polkadot es una blockchain, vamos a ponerlo en español para las personas que de pronto se les dificulte un poco. Y Polkadot es una blockchain, como les acabo de mencionar, que pues, tiene toda su infraestructura y tiene todas sus ventajas, etcétera, ¿cierto? Pero lo que realmente nos importa, tratando un poco el tema de lo que acaba de mencionar el Quillo, es esto. Gobernanza impulsada por el usuario. Esto es sumamente importante. Y es que, como lo dijo el Quillo, no solamente las personas que hacen parte de la organización, en este caso, no solamente las personas que hacen parte de Polkadot, son los que deciden el futuro o el funcionamiento de la red. En este caso, quienes tengan tokens de la red de Polkadot también pueden hacer votaciones, como acá lo menciona, gobernanza impulsada por el usuario. Si tú en este momento tienes un DOT, etcétera, y tú los tienes en tu billetera y se crea una propuesta de alguien de la comunidad o se crea alguna solicitud en algún foro, simplemente tú puedes hacer votación, porque tú eres partidario de la comunidad de Polkadot y haces parte de su gobernanza en este caso. Normalmente, ¿cómo se ve un foro? Veámoslo acá, foro de Polkadot, para que lo tengamos más claro. Polkadot Forum es ese sitio en donde, como les estaba mencionando, yo puedo montar propuestas, como tal vez cambiar el logo, como tal vez no me gusta el futuro que está teniendo Polkadot, sino que quiero que tome otro rumbo. Entonces vean que acá hay propuestas de la comunidad. Por ejemplo, acá esta persona propone XM, que es Studio One. Ok, entonces vamos a meternos ahí un momentico. Ahí vemos que la persona lo que hace es montar su propuesta, o sea, ella dice, yo quiero hacer esto, quiero que se genere esto, por tal motivo, y ya las personas empiezan a interactuar. Hey, qué increíble propuesta, oye, no me gusta, sí, vamos aprobando. Otro ejemplo de cómo se ve, vamos a, un momentico acá al foro de Astar. Cuando tú montas una propuesta, normalmente, dependiendo de la red, ya hay diferentes formas en cómo tú puedes aprobar o las personas que pueden votar en esa red. Pero entonces por acá tenemos el caso de una propuesta
que yo le hice a la red de ASAR, eso ya fue hace rato. Entonces, vean, acá se monta la propuesta, toda la cuestión, tú dices los beneficios, tú expones toda la cuestión. Acá existe cierta interacción, como les estaba comentando, la gente opina, la gente dice, hey, si me gusta, no me gusta, va, etcétera, etcétera. Y luego, al final, cuando ya tiene muchas interacciones, uno lo que hace es generar un pool, una piscina de votación. Entonces, acá, ¿aprobamos la propuesta, sí o no? Entonces ya las personas pueden participar. Oye, yo sí apruebo, yo no apruebo. Esto es gobernanza, chicos. Así es como se rige una DAO, a través de las normas, a través de los protocolos que ellos definen. Entonces, en este caso, acá ocurrió un protocolo. Una persona en la comunidad montó una propuesta requiriendo tantos tokens del protocolo de Astar. La comunidad mira a ver si realmente esta propuesta es buena o no, si me gusta, no me gusta, listo, se aprobó. Entonces, ¿qué aquí es lo que pasa? Ya que una vez esta propuesta fue aprobada, ya se pasa al consenso interno de Astar, se entregan los tokens y ya ahí ocurrió un sistema totalmente descentralizado. Porque, por ejemplo, interactuar con personas de otros países, trabajar con diferentes tokens, ya eso es un beneficio que nos proporciona la Web3, en este caso una DAO. Y bueno, con eso creo que fue un poco más. Muy bueno y muchas gracias por la presentación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Otra cosa a tener en cuenta es que una DAO, listo, Chris, aporta. No, yo igual seguí cuando termines, te digo, pues me gustaría que los abogados puedan decirnos algo de lo que piensan sobre esto también, ¿no? Así es. Yo justamente quería hacer un aporte con eso y es una de las preguntas que incluso nos hicieron acá en el chat. Y es que una DAO puede existir alrededor de cualquier cosa. Tú puedes formar una DAO alrededor de, en serio, cualquier tema. Entonces, ¿podrías dar un ejemplo por ejemplo, de gobernanza, de esto último que mencionaste? Un ejemplo real, digamos, en el cual interactúen distintos países o distintos poseedores de esos tokens, ¿no? Ok, claro que sí. Bueno, justamente acabamos de venir de uno, que era el foro, pero incluso podemos trabajar un poco con Save. No, yo más que nada, digamos, bueno, yo hablo, no sé si en representación de los abogados, pero, digamos, yo soy abogada y no manejo los términos que manejan ustedes, pero yo estaba asimilando lo que era gobernanza con los gobiernos, por eso no entendía muy bien, por eso pedí el ejemplo, porque me parecía que el término gobernanza tenía que ver con alguna entidad estatal que manejara estas grandes blockchain, pero veo que no, por eso pedí el ejemplo. Bueno, respondiéndote un poco esa pregunta, realmente el concepto de gobernanza se hereda de ahí, porque seguimos con la misma estructura de gobernarnos, de ahí viene la palabra, y básicamente gobernanza en blockchain se refiere a la forma en cómo tú haces administración o no administración, o sea, como tú puedes, tal vez, no sé qué palabra utilizar, o sea, como tú puedes organizar tu comunidad y bajo qué normas se rige. Gobernanza que puede traducirse en palabras sencillas. Puede ser, por ejemplo, ¿cómo vamos a proteger los tokens de la comunidad? O sea, ¿cómo va a ser el proceso para yo poder obtener esos tokens de la comunidad? Eso eso rige bajo un proceso de gobernanza, en donde, por ejemplo, como les mostré, se montan propuestas, se tienen que llegar a cierta cantidad de aprobaciones o se tiene que llegar a cierta cantidad de dinero. Entonces ya existe como una estructura, esa sería la palabra, en donde ya tú decides como, oye, para nosotros poder organizarnos como comunidad y como organización descentralizada, debemos proceder con este protocolo. Y ese protocolo puede ser una serie de pasos como montar una propuesta, cómo se te entregan los tokens y como cierto camino a seguir. O sea, gobernanza mantiene esa misma estructura. Espero que
allí haya quedado claro, no sé si de pronto me Sí, o sea que esto se puede aplicar tanto, por ejemplo, para que debatan los partidos políticos, se me ocurre como un ejemplo, o incluso diametralmente otro ejemplo sería, por ejemplo, en el caso de la medicina. No sé si en el campo, yo creo que en todos campos se puede aplicar, ¿no? En la medicina también. Sí, totalmente. Es como la estructura que tú le proporciones a la forma en cómo tú te organizas con alguien. Internamente hasta los abogados pueden tener su propia gobernanza, como, no sé, como que de cierta forma nos vamos a organizar, de cierta forma vamos a utilizar los tokens, solamente cierta estructura o solamente los poseedores de nuestros tokens o que no sean parte de la comunidad, sino que simplemente los que sean de la organización. O sea, ya es como la estructura que tú le proporciones a tu organización descentralizada. Eso sería como el tema de gobernanza. Normalmente en blockchain el tema de gobernanza se trata con los tokens. Mucho de ello se trata con los tokens. Un token te puede servir como para que tú participes en la red. Otros tokens te pueden servir como proporcionarle seguridad a la red. Otros tokens los puedes hacer como tal vez obtención de beneficio haciendo staking. Entonces, a través de un token tú puedes hacer todo ese sistema de gobernanza. Por acá tenemos a Greycat, tiene una pregunta. Sí, justo quería mencionar como hace un rato dijeron que hablan los abogados, me parecería interesante que nos dieran su punto de vista. O sea, de alguna forma todo esto de la blockchain, las criptomonedas y las DAOs plantea también un reto, ¿no? Porque el Internet permite que los miembros de estas DAOs estén en cualquier parte del mundo, ya sea que sus acciones se implementen, digamos, en el mundo real o queden netamente en el mundo digital, ¿no? Ya cualquiera sea la función o el objetivo que tengan estas DAOs, bueno, esos miembros pueden estar diseminados alrededor del mundo y eso crea a la vez una tensión con las leyes de los países, ¿no? Porque cada país puede tener distintas leyes, entonces en algunos no está regulada, en otras no. Entonces, de alguna forma, como que la tecnología nos permite escapar a estas leyes también, ¿no? Dándonos una mayor libertad, pero a la vez también eso tiene riesgos, ¿no? Entonces, me gustaría saber quizás qué piensan los abogados de esto, ¿no? Porque es tremendo, es tremendo. Bueno, de verdad que yo comparto mucho ese gusto que dice Greycat. A mí me encantaría conocer la opinión de las personas que sean abogados y que estén en esta reunión, porque sí, una organización descentralizada es sumamente autónoma, o sea, no se rige bajo las normas de ningún país actualmente. Bueno, Cristian nos compartió esta mañana de que ya están regulando algunas DAO, creo que era de Miami, ¿cierto? En California. En California. Entonces ya como que el gobierno quiere permitirlas, pero se tienen que regir bajo nuestras normas. Entonces ya iba a existir como una mesa de trabajo en donde se van a decidir bajo qué gobernanza nos vamos a regir y eso puede tener un tema legal un poco complicado. Entonces sería bacano contar con su opinión al respecto. Pero, por ejemplo, esto se puede aplicar a las multinacionales. Por ejemplo, una multinacional que está diversificada en distintas partes del mundo y entonces deciden políticas de venta o políticas de precios o distintas políticas, ¿sí? De penetración en el mercado. O sea, por supuesto que si las empresas están ubicadas en distintas partes del mundo, eso hace de que haya distintas legislaciones impositivas, tributarias, legales, las que sean, pero bueno, también sería aplicable en ese caso, ¿no es cierto? Sí, totalmente aplicable, como nuevamente les digo, imagínense una DAO como simplemente una abstracción que tú la puedes colocar en cualquier organización que tú desees. Como tú misma lo acabas de mencionar, María, imagínate que existe un departamento de ventas que tiene que decidir sus precios, que tiene que decidir el IVA a cobrar y todo este tipo de cuentas. Se puede regir bajo una DAO porque ahí se deciden como las normas o incluso por acá lo digo, las decisiones que deben tomarse respecto a esa área. Ya desconozco un poco el tema legal como lo acabas de mencionar sobre el tema de los estatutos y todo lo relacionado a ello. Ahí sí, de verdad que hasta ahí llega mi conocimiento, no soy muy legal, soy más desarrollador, pero sí, respondiendo a tu pregunta, eso puede ser una abstracción
acción que la puedes colocar en cualquier área que tú necesites organizar. Y como lo dije al principio, una DAO lo que te proporciona es seguridad y transparencia. Si tú necesitas organizarte con alguna entidad, con algunas personas, y lo que tú necesitas es ver que realmente exista la trazabilidad por la cual tú estás aportando a esa comunidad, y realmente existe una seguridad como puede ser que los fondos sí están yendo donde es, que realmente las personas sí están participando, sí se está votando. En esos casos es cuando tú realmente puedes mirar una DAO, cuando tú necesitas organizarte con personas de diferentes países, hacer diferentes transacciones de valor, como puede ser enviar dinero de China acá a Colombia o a Argentina. Esos son como los pros que nos puede proporcionar una DAO, porque normalmente yo he escuchado mucho como que, oye, tengo un proyecto y ya, quiero sacarle una DAO. Una DAO tiene, como lo mencionó Alejo, tiene ciertas complicaciones todavía, porque esto apenas está mejorando y apenas se está consolidando con fuerza, y puede ser, por ejemplo, el tema de la multisign. Una multisign es muy complejo a nivel de código y de pronto un poco complejo a nivel de organización, y más si le metes más gobernanza. Entonces es algo que debes mirar si realmente tu organización lo necesita o no, pero se puede utilizar en cualquier ámbito. Otra cosa, bueno, aquí comentándoles un poco, bueno, alguien va. Hola, Daniela, de Argentina. Yo quizás como que lo veo más como para lograr más participación quizás de los miembros de las agrupaciones, por esto de las votaciones y demás, pero quizás para llevar a la práctica cuando tiene que actuar, no hay una forma jurídica hoy, hasta que esté regulado, digo, que sea una DAO. Tendría que estar, o sea, tendría que participarse a través de, la DAO va a tener que actuar a través de una sociedad o de una asociación civil o alguna modalidad que haya en cada ordenamiento jurídico de cada país, pero quizás lo veo así como que me parece muy útil para lograr mayor participación de los miembros en esto de las votaciones y demás, y que no por ahí quede solamente en los representantes. Incluso en los partidos políticos podrían que todos voten ciertas con esto de los foros y demás, pero después al momento de llevarlo a la práctica va a tener que tener una modalidad societaria o alguna asociación o alguna cooperativa o lo que esté regulado, digamos, para poder actuar, porque si quiere ir, no sé, a comprar tal bien y no va a poder ir como DAO en sí, va a tener que tener una modalidad jurídica. ¿Se comprende lo que digo? Sí, por lo menos está regulado como tal. Creo comprenderte un poco, y lo que yo podría aportar en ese punto es que sí, en cierta parte sería como también para visualizar participación de los demás integrantes, porque como lo mencioné anteriormente, si tú tienes, por ejemplo, en el ecosistema de Polkadot, si tú eres contenedor o holder, que entiéndase holder como que tú sostienes, como que tienes token de la red, tú puedes hacer participación de ella. Entonces una DAO también te permite como darle voz y voto a personas que no necesariamente tienen que ser de tu organización. Entonces me imagino algo como que el mismo pueblo o yo como ciudadano de Colombia, yo pueda participar en votaciones que se hagan respecto a mi país. Así es como yo puedo mirar un poco el tema de que, es que imagínense esto, que Argentina libera un token para todos los ciudadanos argentinos, y los que tengan este token puedan hacer votaciones referentes a situaciones que se tornen administrativas del país. Eso puede ser algo interesante. Claro, sí, a nivel político lograrías como más participación ciudadana, sería ideal. Exacto, pero tienes razón, tal vez en la práctica se puede tornar un poco complicado. Sin embargo, te menciono que ya en la práctica es sumamente útil, porque por ejemplo existe ahorita una fundación llamada Gitcoin, no sé si la habías escuchado antes de pronto. Gitcoin es una DAO que lo que hace es una plataforma, en realidad imagínate que es como simplemente un intermediario, pero no, en realidad no hay nadie de intermedio, en donde tú como persona que quieres invertir en algún proyecto o quieres apoyar alguna iniciativa, tú puedes colocar tu dinero, ¿cierto? Y dentro de esta plataforma hay diferentes iniciativas, una iniciativa de África, hay una iniciativa de Colombia, hay una iniciativa de China, una de Rusia, etc. Y tú quieres apoyarlo, pero tú quieres ver que realmente tu apoyo se vea dirigido hacia ese proyecto. Tú puedes utilizar Gitcoin actualmente, puedes simplemente digitalizar tus dólares. Si
por ejemplo estás en Estados Unidos, digitaliza, utiliza un USDC y tú participas en la votación de este proyecto. Entonces puede ser algo interesante y en la práctica se ve. Te coloco el ejemplo de Gitcoin. Sí, yo ese ejemplo, por ejemplo, lo veo más gráfico en la medicina, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, en el mundo o se crea una DAO con un proyecto de encontrar una vacuna contra el cáncer, digo cualquier cosa, entonces los fondos que democráticamente todos quieran aportar, se sabe de que van a ir a parar a ese proyecto, ¿no? Y cualquiera puede participar, esté donde esté, incluso todos pueden opinar desde el punto de vista médico, ¿no? O sea, si el proyecto, o todos pueden hacer sus aportes, tanto en dinero como en conocimiento, a eso me refiero. Total. Y en la práctica ya se está viendo reflejado eso. Así es justamente como funciona una DAO actualmente. Bueno, yendo un poquito a la experiencia, también acá tenemos gente de Investoland. Ustedes saben, los que estaban ahí, que había un problema justamente con la legalidad de la DAO, ¿sí? Uno podría llegar a hacer cualquier desarrollo, pero a la hora que nosotros, por ejemplo, decidíamos, bueno, hacemos un crowdfunding para hacer una cierta inversión, eso era totalmente inviable de hacer desde el punto de vista legal, ¿verdad? Porque podíamos hacer la colecta, todo lo que sea, pero y después, ¿cómo cambiábamos a los dólares, pesos o lo que necesitáramos? Tenía que haber una persona porque no podíamos estar constituidos como una sociedad, porque no existe ninguna figura legal que enmarque a una DAO como tal, o había que construir una sociedad para poder realizar eso. Entonces al final terminaba siendo únicamente un conjunto de personas agrupadas para tomar decisiones y se utilizaba el tema de la base de datos que se tenía para poder ir ganando dinero, ¿no? Pero bueno, los que estuvieron ahí lo vivieron y los abogados lo entienden un poco mejor. Nosotros Bueno, los desarrolladores nos sería falta. bacano contar con su experiencia, ¿cierto, Chris? Pues que nos comentaran un poco de Science. Ah, cierto, Greycat. Qué gran aporte realmente, sí. Eso es algo que se me había olvidado. Design. Ok. Y bueno, sí, es que actualmente existen muchas iniciativas, por ejemplo, DeFi, DeSi, como lo menciona acá Greycat, que puede sonar interesante de pronto, María, si lo investigas, Design. Y se rige, o sea, es simplemente una forma en cómo tú puedes hacer participación de tu dinero en diferentes proyectos, en este caso, en ciencia, y cómo la ciencia se puede financiar ella misma. Es un concepto muy bonito, yo no lo he investigado muy a fondo, pero puede ser interesante. Bueno, nosotros dentro de nuestra empresa estamos pensando en la forma justamente también de organizar al estilo DAO. Sí, como somos una comunidad de inversores, la idea podría ser también que los inversores puedan tener voz y voto sobre los activos que ellos tienen. Entonces se tiene que formar una DAO para eso. Obviamente la DAO únicamente va a ser utilizada para este tipo de consenso, para ver qué se hace, tomar decisiones, gobernanza, básicamente. Pero después todo se hace a través de una firma societaria específica para eso, no a través de la DAO en sí. Total. Greycat, adelante. Claro, Cristian, justo sobre eso sobre la forma de actuar, ¿no? Que se puede tener, creo que las empresas multinacionales, de repente algunos de los abogados que saben un poco más de esto, cuando actúan en cada país también lo hacen, o sea, son multinacionales, pero en cada país tienen una razón social, legal, ¿no? O sea, distinta para cada país donde actúan, ¿no? Y se adecúan al marco legal de cada lugar, ¿no? Algo así podría ser. Pero bueno, ahí está, en la discusión. Claro, sí, se tienen que registrar en cada país como sucursal, por ejemplo, bueno, depende de la modalidad que adopten, pero sí se registran en el ente acá, por ejemplo, yo por ejemplo estoy en Capital Federal, está la IGJ, que es el organismo que controla eso, se tendrían que registrar. Genial, y ahí sí tocamos un tema un poco más legal, entonces. Pero bueno, de verdad espero que con esta reunión los puntos vitales hayan quedado claros, que son
son como qué es una DAO, qué beneficios te proporciona y cómo se organiza, que puede ser su gobernanza y entre otros aspectos. Realmente espero que haya quedado bien. Gracias por la respuesta, María. Realmente espero que eso haya quedado bien claro y si no pueden hacer alguna pregunta al respecto. Y bueno, ya a la práctica legal, realmente sí les otorgo el paso a ustedes. Ustedes tienen más conocimiento en esa área. Un placer, Grecat, un placer. Realmente, gracias a Cris también por habernos invitado. Él fue el líder de esta iniciativa, entonces, genial sería, si les interesa, podríamos armar otra reunioncita en donde ya podemos tocar un poco más a la práctica este tema. Placer, David. Bueno, muchas gracias a ustedes también por venir, ¿no? Para apoyarnos en esto. Y creo que va a ser productivo, por lo menos para que haya conocimiento del tema y también para generar vínculos, ¿no? Es lo que le decía yo al grupo de abogados. A mí también lo que me interesa es poder unir un poco nuestros mundos. Sí, yo también, vos sabés que soy desarrollador, ¿no? No soy abogado, no tengo mucho conocimiento de leyes, más de lo que toco de oído por trabajar en una empresa, ¿no? Y constantemente hablando con los abogados, pero más que eso no tengo idea. Y bueno, la idea es poder generar un poco más de vínculo, intentar de adaptar nuestros niveles, ¿no? Para cuando uno tenga algún cliente, poder establecer una comunicación con ese cliente, tanto nosotros con los abogados como los abogados con nosotros, ¿no? En ambos sentidos me parece. Aparte de que toda esta tecnología, digamos, está surgiendo, se está haciendo cada vez más fuerte y en algún momento va a empezar a regir cada vez más, ¿no? Ya, bueno, con Daniela hemos hablado también que ya se está empezando a utilizar también en la parte de escribanía, ¿verdad? Nos habías comentado el otro día. ¿Qué es lo que se está utilizando? Que me decías que te comenté. Nosotros lo que usamos es blockchain, sí, para lo que, bueno, el colegio, ¿no? Lo que hace es registrar las hojas y todo por un tema de medidas de seguridad, como que se van evolucionando con el tiempo. Hace 100 años atrás había muchas menos medidas de seguridad porque también había mucho menos falsificaciones y demás. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo y ahora sí se ha incorporado hace unos años el tema de registro en blockchain, de las hojas digitales y demás. Exactamente, por eso. Eso está poderoso, eso sí. Realmente sí está muy bueno. Es que realmente ustedes como abogados tienen realmente un terreno muy amplio por explorar en blockchain. Eso es algo que lo he hablado también con otras personas, entonces es un tema interesante por indagar y poner en práctica. Tiene muchos problemas contables y entre otros problemas relacionados a eso. Pues sería genial tener un debate sobre blockchain. Eso sería bacán. Genial. Sí, tal cual, es que cada vez más como que se necesita, yo le decía la otra vez a Cristian también, cada vez más se necesita el trabajo multidisciplinario. Total. Porque ante alguna consulta de este tipo necesitas un asesor contable, un asesor jurídico, un asesor en informática. Cada vez las problemáticas de la gente y las consultas son con enfoque más multidisciplinario. Tenemos que ser multidisciplinarios. Así es, total. Y bueno, sí, nosotros también tener en cuenta todo, sobre todo en materia de ciberseguridad, o sea, cada vez más se necesita tener en cuenta esas cosas, porque si no como que podemos tener mucho conocimiento jurídico, pero si lo pones si utilizamos sitios web que por ahí son defectuosos y demás, como que hay que tener un montón de cuidado, o sea, cada vez se utiliza más, ahora se hace todo en la computadora, digo, si no tenés los recaudos que tenés que tener, sufren nuestros requerentes, en definitiva, que sus datos están ahí. Sí. Como generar conciencia. Incluso, perdón que te interrumpa ahí, Cris, pero alguien de acá no recuerdo exactamente quién fue el que hizo la pregunta sobre si esos contratos inteligentes podrían ser vulnerables. Y la verdad es que totalmente sí. Si no existe una buena construcción de tu contrato inteligente, tú fácilmente te puedes comer una DAO. O sea, fácilmente tú puedes hacer withdrawal de todos los fondos que existan en esa DAO. Ahí es donde entra ya un tema.
Sí, exacto, por no mencionar. Ahí es donde se puede hacer tal vez un poco de, o bueno, no un poco, mucho de lo que estaba mencionando Daniela, que es el tema de la ciberseguridad. Y es que blockchain te dice, usted hágase cargo de su dinero y de su, o sea, usted 100% responsable de su seguridad. Uno como parte de una DAO, si uno le roban una billetera, uno es vulnerable a que uno está otorgando un voto. Entonces ya ahí es donde entra algo sumamente delicado y es de mucho control y prestarle muchísima atención. Así que respondiendo a la pregunta, si la persona aún sigue acá, fácilmente un smart contract puede ser vulnerable. Claro que ya hoy en día existen muchos estándares, existen muchos protocolos, existen buenos desarrolladores de smart contract, eso no se puede negar. Así que actualmente hay DAOs de que pues, no es como que tú estés en peligro de que pierdas tus fondos. Sin embargo, siempre es un riesgo, incluso en la vida normal, eliminando blockchain, sí, la ciberseguridad siempre va a ser un riesgo. Yo cuando doy clase de ciberseguridad en la parte de blockchain, siempre les digo a los chicos lo que tienen que tener en cuenta es qué hacer si los hackean. O sea, no únicamente el tema de cómo hacer para que no me hackeen, sino tener en cuenta que en algún momento van a ser hackeados y cómo lo van a solventar. Eso parece que es fundamental. Eso es realmente lo importante, claro. ¿Qué vas a hacer después? Bueno, acá respondiendo un poco el tema de DAO, si tú llegas a perder una billetera con la cual tú tenías asociado tu voto, ya eso se tiene contemplado y normalmente en una DAO tú puedes mencionarlo y te retiran, literalmente te retiran la billetera asociada de esa DAO. Esa puede ser una forma. Entonces, es como para que lo tengan en cuenta de que ya, es que ha sucedido, entonces ya es algo que se contempla incluso en los estándares. De hecho, como les mencionamos recién, cuando Ethereum recién se lanzó, ellos lo lanzaron a través de una DAO y fue un ataque masivo que hicieron, que se robaron todos los fondos de Ethereum de DAO Hack, sería, ¿no? Era el nombre. En el 2016 se robaron todos los fondos y fue cuando hicieron un fork que nació Ethereum y Ethereum Classic. Así es. Y bueno, de verdad que qué grato el espacio acá. Sin embargo, ya de mi parte me tengo que retirar. Bueno, gracias por todo. Excelente la charla. Sí, a mí también me encantó. Yo lo estuve también analizando. Yo soy contadora, aparte de abogada, ¿no? Entonces estaba haciendo el doble juego de análisis, tratando, por eso les hablé más que nada de la parte impositiva, ¿no? Que es importantísimo. Más que nada si se buscaba, digamos, la figura legal, ¿no? Pero, esto es, yo en las otras charlas que tenemos con Cristian, creo que, no sé, lo montamos a preguntas, pobre Cristian, ¿no? Porque él trata de enseñarnos a nosotros y nosotros somos, digamos, la verdad que tabla rasa en todo esto, ¿no? Entonces, pero la verdad que uno descubre un mundo maravilloso, así que los felicito por cómo se mueven, por cómo se manejan y por todo lo que saben, y aparte que lo saben transmitir, ¿no? Así que muchas gracias. No, bueno, gracias a ti, María, y a Dani por los comentarios. Y bueno, sí, realmente blockchain es un mundo por explorar. Yo creería que todos deberíamos aprender un poquito de blockchain porque realmente nos proporciona muchas ventajas y las DAO, que es el tema principal de esta reunión, es algo que va a ir evolucionando, va a evolucionar mucho e incluso se habla de que organizaciones grandes se dirijan hacia ese punto, porque se ha mostrado realmente una mejoría organizacional extremadamente brillante en transferencia de valor, en aprobación, en, como lo dijo Dani, en motivar la participación de los integrantes, en que tenga voz y voto. Entonces, realmente es un tema muy, muy bueno a tener en mi radar. Una última pregunta antes de retirarnos. Claro. ¿Esto tiene algo que ver, o sea, gobernanza tiene mucho o algo que ver con el tema de ese manejo grande de datos? ¿A manejo grande de datos te refieres a Big Data o...? Sí, Big Data, sí. No, creería que
ninguna relación. No sé, Cris, ayúdame ahí. Creo que no, ¿cierto? Si te se refieren a Big Data, no tiene nada que ver. Ahora no sé si eso fue lo que quiso preguntar. Sí, eso fue lo que quise preguntar. O sea, Big Data es una cosa que, digamos, algo distinto y gobernanza que se maneja también con análisis de datos, ¿no? ¿O no? Porque yo para llevar a cabo esta DAOs también tengo que manejar grandes volúmenes de datos, más que nada por porque están interactuando muchas personas, por eso lo decía nada más. Pero los datos acá son más sencillos, porque uno tiene, como Sí. decía, gobernanza son decisiones. Voy a hacer este gasto, no voy a hacer este gasto. Voy a, no sé, dejar que tal persona asuma tal cargo o no voy a dejar que tal persona asuma el cargo. Ese tipo de cosas. No es que vas a necesitar mucha cantidad de información, sino que vas a necesitar un número por sí o por no. O capaz que hay más opciones, ¿no? Pero son números nada más. No es que tenés grandes cantidades de datos en sí que manejar. Ok, entonces Big Data es otra cosa totalmente distinta que no es digamos, no forma parte, digamos, de las DAOs. No, claro. Así es. Lo otro es analizar datos. ¿Sí? Uno tiene Ajá. mucha cantidad de datos y tenés que analizar esos datos. Te hago esta diferencia, María. Big Data, imagínate que tú quieres conocer de tu DAO, quiénes reaccionan, quiénes les gusta, quiénes lo comparten, todo. O sea, tú quieres analizar todo referente a tu DAO. Pero blockchain, imagínate que tú lo único que quieres analizar es quién votó, por qué votó, cuánto votó. Ya. O sea, esa sería como la diferencia. Big Data maneja un volumen extraordinario de datos. Blockchain simplemente lo estrictamente necesario. En este caso, la información que nos interesa referente a nuestra DAO. Como te digo, qué billetera votó, por cuánto monto votó, así. Bueno, clarísimo. Muchas gracias. Aparte piensa una cosa, cada vez que uno hace una transacción en blockchain tiene que pagar, ¿sí? Así que no van a trabajar con grandes cantidades de datos en la blockchain. La blockchain es para guardar lo necesario. Incluso cuando hablamos en rollups de ZK, por ejemplo, Starkware, uno puede elegir, o capaz que va a poder elegir, cuáles datos quiere guardar en la blockchain y cuáles no, ¿sí? Porque hay datos que la verdad que tampoco tienen sentido guardar en la blockchain porque es un gasto innecesario de dinero. Incluso acá les voy a dejar algo de tarea y ya con esto si nos retiramos, y es blockchain es ilimitable. Esa tarea a mí me ha rompido mucho la cabeza, así que sería bueno que lo investigaran. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es el límite de blockchain? O sea, ¿cuánta información yo puedo almacenar en blockchain? Les dejo eso como tarea. Bueno, antes de irnos, no sé, me gustaría como una fotico grupal. ¿Qué opina Cris? Super. Si las personas pueden activar su cámara sería sumamente genial.